Hola, vamos a hablar de triage y selector de demanda. Mi nombre es José Retamal Carvajal, soy especialista en medicina de urgencia, jefe técnico de la urgencia de Clínica Alemana de Santiago y director del Fellowship de Ultrasonido en Urgencia de la Clínica Alemana de Santiago y la Universidad del Desarrollo. El triage, como tal, es una palabra de origen francés que significa seleccionar y en términos prácticos se traduce en un protocolo de Vamos a comenzar con la definición de lo que debería ser el triage o selección de pacientes. Triage es una palabra de origen francés que quiere decir seleccionar. Y el origen de esta palabra viene de la época de Napoleón, en las batallas de Napoleón, cuando él fue quien comenzó a idear, junto con el médico que lo asistía, un sistema para identificar y seleccionar a los militares que podían continuar en la batalla. En el contexto de la atención clínica en urgencia, la idea es seleccionar a los pacientes con mayor riesgo de padecer alguna patología de riesgo vital y que por lo tanto requieran menor tiempo para la atención o requieran mayor cantidad de recursos durante el proceso de esta. El triage es un proceso que permite la gestión del riesgo clínico, por lo tanto, así manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes y la demanda cuando ésta es muy alta y supera los recursos propios del centro clínico que está asistiendo en el servicio de urgencia. De esta manera, podemos identificar al menos 8 funciones que tiene el sector de triage en el servicio de urgencia. El primero es identificar rápidamente a los pacientes que tienen riesgo vital y asegurar su atención pronta. La segunda función es dar priorización en la función en la atención de acuerdo del nivel de clasificación de riesgo, y eso va a depender de cada sistema de triage que se utilice. Tercera función es asegurar una reevaluación de los pacientes que se decide dejar en la sala de espera, ya que pueden empeorar su situación clínica y por lo tanto requerir mayor prontitud de la atención. 4. Así como se prioriza el tiempo de atención, también se debe priorizar el lugar de atención para cada paciente de acuerdo a la cantidad de recursos que requiera o a la gravedad de la patología por la que consulta. 5. Aportar información sobre el proceso asistencial a los usuarios, es decir, explicarle a cada uno de ellos lo que significa la selección de triage, la categoría en la cual fueron clasificados y el tiempo que eso debiera requerir o demorar en poder ser atendidos en el servicio de urgencia. Esto se linkea con el punto 6, que es dar información para los familiares de acuerdo al proceso de atención de sus familias, de los pacientes. El séptimo punto tiene que ver con la información que se puede recabar del proceso de atención mismo del triage. Y esto permitiría mejorar el flujo de los pacientes y aliviar los puntos de colapso en el proceso de atención que aumenta la congestión del servicio. Y 8, a través del uso de indicadores, lograr mejorar el funcionamiento de este para optimizar el proceso de atención del servicio de urgencia. Así podemos identificar algunos indicadores que nos demostrarían la calidad del proceso de atención desde el triage. El primero es el índice de los pacientes que se van sin ser vistos, o Left Without Being Seen, LWBS, que es la sigla en inglés. Este indicador nos demuestra cuál es nuestra capacidad de atención para el 100% de los pacientes que consultan. De tal manera que aquellos que se van de la sala de espera sin ser atendidos y que fueron clasificados ponen en riesgo la seguridad y la calidad de la atención para los usuarios. Tenemos una chance de poder dejar sin atender a menos del 2% de los pacientes que
consultan en el servicio de urgencia. Si supera ese número, quiere decir que se ha superado la cantidad de recursos que dispone el servicio para darle atención de seguridad y calidad a los usuarios. Otro punto de interés y que sirve como indicador y control de calidad es el tiempo que demora en ingresar al sistema de clasificación o triage. Esto lo que nos habla de la capacidad de poder dar una primera atención clínica a los pacientes, dado que esto lo da el personal que se encuentra en el selector de demanda o triage. Este no debiera superar los 10 minutos, ya que si una patología tiempo dependiente demora más de 10 minutos puede aumentar su riesgo vital y por lo tanto eso significaría que la calidad de nuestra atención está muy por debajo de lo que debieran merecer nuestros usuarios. Otro tiene que ver con cuánto demora el proceso de atención y esto está directamente linkeado con el tipo de protocolo de triage que se utiliza. Hay protocolos de triage que requieren muchos pasos y eso demoraría en el proceso de atención. Mientras que hay otros protocolos que son de primera vista y eso aumentaría la capacidad de respuesta del servicio. Y el último punto tiene que ver con en cuánto demora el proceso de atención desde que es visto por primera vez por el equipo del selector de demanda o triage, que puede ser enfermera, paramédico o médico, y luego es visto por el médico tratante en el servicio de urgencia. Es lo que llamamos el tiempo door to doctor, que como les dije en la charla de la organización del servicio de urgencia moderno, es un indicador fundamental para establecer cómo se está otorgando la calidad de la atención en términos de seguridad y cuidados de los pacientes. ¿Cómo podemos evaluar que nuestro triage está siendo realizado de manera óptima? Existen dos riesgos en el momento de realizar el triage, además de los que les mencioné en el proceso de evaluación de indicadores. Los dos principales riesgos tienen que ver con sobreestimar o sobretriachear, un concepto que se da a propósito del verbo, de la clasificación y categorización de los usuarios, sobre triachear a pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Es otorgar una categoría de mayor riesgo a pacientes que terminan teniendo patologías que tienen menor riesgo. Por lo tanto, ocupan más recursos y demoran menos y de alguna manera compiten con pacientes que eventualmente sí podrían requerir la atención más pronta de acuerdo a su motivo de consulta. Sobre triachear, la verdad es que aumenta los falsos positivos, es decir, decimos que alguien es más grave de lo que es, y en términos de lo que es de riesgo de calidad y seguridad, no es tan riesgoso. Ocupamos más recursos más complejos para pacientes menos complejos, y como les dije, lo único que podría generar algún daño es que eventualmente le estemos quitando la oportunidad a otro paciente. Por el contrario, cuando subestimamos a nuestros pacientes y los subtriacheamos, aumentamos la posibilidad de falsos negativos, es decir, el, el selector de demanda decide que un paciente no está grave o tiene una categorización menor de la que debiera tener y por lo tanto ese paciente no ingresa oportunamente al servicio de urgencia y eventualmente podría generar una complicación en la sala de espera. Subtriachear a los pacientes es lejos lo más grave y lo más complejo para cualquier sistema. Como les dije, existen diferentes modelos de selectores de demanda o triage en términos de cómo se diseña en el hospital. Va desde el modelo más básico al modelo más avanzado. El modelo básico es de acuerdo a la disponibilidad de box. Nadie hace el ejercicio de decidir si un paciente requiere más o menos atención y por lo tanto se van ocupando los box de atención que están disponibles para él independiente de la causa que motiva la consulta. Este es un modelo que es un tanto peligroso dado que eventualmente puede ubicar a pacientes en zonas donde hay más recursos y que no los requieren o
pacientes que requieren más recursos en zonas donde no los hay. Y lo otro es que este sistema no es inteligente ni adaptable cuando se colapsan los recursos del hospital y ya no hay boxes de atención y por lo tanto, ni personal, y por lo tanto hay que decidir a quién atender primero. El segundo nivel es cuando algún personal de salud puede clasificar si el motivo de consulta es muy urgente, urgente o no urgente, sin hacer ningún juicio en términos de valoración predictiva, es solamente una apreciación clínica de primera vista. Eso de alguna manera puede ayudar a clasificar y orientar el lugar de atención de los pacientes, pero también colapsa cuando el sistema no logra dar respuesta a todos los pacientes que están esperando. Y el tercer modelo, que es el que nosotros tratamos de que se utilice, es el modelo especializado de triage o selección, que es básicamente un personal que está capacitado en un sistema específico y que mediante preguntas exhaustivas o no tanto, pero bien hechas y que ya están probadas en estudios observacionales y estudios experimentales, de que logra disminuir la tasa de subtriacheo, es decir, de disminuir la cantidad de pacientes que son subestimados y otorga de manera apropiada los recursos que el hospital tiene. Entonces, como les decía, las grandes ventajas del triage avanzado es que se documenta, se clasifica, se pueden iniciar los primeros auxilios, se pueden administrar fármacos incluso para patologías leves e iniciar algún estudio con exámenes point of care que podrían ayudar a evaluar la gravedad de los pacientes y eventualmente con los resultados de esto volver a triachearlo y ubicarlo en una clasificación de mayor riesgo. Existen varios modelos, aquí les voy a explicar algunos de ellos: el canadiense, el australiano, el Manchester, el ESI y el sistema español, que básicamente la idea es mostrar cuáles son los que existen, los más usados y decidir por alguno de ellos. A grosso modo, el triage canadiense evalúa de acuerdo al motivo de consulta del paciente, con directrices separadas para los adultos y los niños. Dentro de cada motivo de consulta tienen discriminantes claves, por ejemplo, dolor de pecho, fiebre, disnea, dolor abdominal, etc. Y tienen clasificación específica de acuerdo a la intensidad del dolor y si es por evento traumático de acuerdo al mecanismo de lesión. De tal manera de que así logran ubicar al paciente en diferentes categorías de riesgo según la intensidad del dolor o el tipo de mecanismo de lesión. Así tienen 5 niveles de categorización, desde la resucitación al menos urgente y no urgente, otorgándole diferentes tiempos de espera de 0 minutos hasta 120 minutos de acuerdo a qué categoría estén ubicados. Como les decía, con respecto al dolor, ellos logran diferenciar en 3 tipos: severo, moderado, leve, de acuerdo a la clasificación en EVA, en la evaluación visual análoga del dolor. Y con eso, también dependiendo de la localización del dolor y si es agudo o crónico, los va categorizando en diferentes niveles de atención independiente del motivo de consulta. Es decir, esta es una causa especial de categorización. Otro sistema es el sistema de triage de Manchester, que es bastante acucioso, tiene 52 motivos posibles de consulta y los clasifican en 5 categorías de acuerdo a si son enfermedades, lesiones, si son consultas por patología de niños, si es por alguna alteración de la conducta o en situaciones de catástrofe. Cada uno de ellos tiene diferentes preguntas y cada una de estas preguntas además se puede asociar a signos vitales y eso determina el nivel de categorización en la cual se encontraría el paciente. Así, habrían 5 niveles también de atención inmediata, muy urgente, urgente, estándar y no urgente. Les dan
categorización con color, rojo, naranja, amarillo, verde y azul, y dan tiempos de espera que podrían llegar hasta 240 minutos en el nivel número 5. Esto es un sistema bastante bueno en términos de que tiene una muy buena correlación en términos de falsos negativos y falsos positivos. Sin embargo, es muy engorroso, tiene muchos pasos y eso enlentece el proceso de triage. El triage australiano es bastante similar a los anteriores, pero esta vez lo que más urgente determina la categoría, es decir, dependiendo de si el motivo de consulta o la condición clínica en la cual se encuentra el paciente. En cada categoría se enumeran una serie de descriptores como síntomas y enfermedades que le dan un nivel de gravedad, es decir, por cada categoría que tenga, si está por ejemplo categoría 1, tiene un grupo de enfermedades que están en la categoría 1 de atención. En la 2, otro grupo de enfermedades, en la 3, otro, en la 4, otro y así, hasta el número 5. Así, básicamente el enfermero o el personal de salud que está en el triage debe rápidamente tratar de incluir al paciente en alguna de las categorías clínicas y con eso evaluar qué nivel de triage tiene el paciente. También tiene 5 niveles y tiempos de espera que podrían llegar hasta los 120 minutos. Un ejemplo de una categoría es la categoría 1, que básicamente requiere una respuesta inmediata y tratamiento inmediato. Son categorías de patologías que amenazan la vida y aquí los ejemplos son paro cardiorrespiratorio, presión arterial sistólica menor 80 o shock severos en niños, Glasgow en menos de 8, estatus convulsivo y otros. Entonces el enfermero de triage ve la condición del paciente, trata de ver en qué se parece a alguna de las que están en su plantilla y de esa manera lo categoriza. El sistema español es bastante similar al australiano, también tiene categorías sintomáticas con discriminadores claves, hay escalas de gravedad y algoritmos clínicos en formato electrónico, es decir, va haciendo algunas preguntas y eso le va tirando el tipo de triage que tiene. Tiene 32 categorías sintomáticas y 14 subcategorías. Entonces parte con, por ejemplo, dolor. ¿Dolor en qué parte? De cabeza. Y dolor de cabeza agudo o crónico, agudo. Y eso lo categoriza en un tipo 2, por ejemplo. También tiene 5 categorías. También lo tiene diferenciado por color y lugar de atención. Y con tiempos que llegan hasta los 60 minutos de atención para la última categoría. Finalmente, les voy a mostrar el Emergency Severity Index, que es el Triage ESI. Este es el modelo de triage que utilizamos en Chile y en mi institución, claramente tal. Es una escala de 5 niveles de categorización que son mutuamente excluyentes, es decir, si cae en el tipo 1, excluye inmediatamente las siguientes, y con diferencias clínicas importantes entre cada nivel. La gran gracia que tiene este modelo es que es una categorización rápida, porque dependen de la primera vista del personal clínico. Y en pacientes que son menos agudos permite categorizar según recursos y necesidades operativas proyectadas, es decir, no tiene que ver con la condición clínica del paciente, sino que con cuántos recursos va a utilizar durante el proceso de atención. Entonces, como objetivo principal es determinar a los pacientes que requieren medidas inmediatas. El objetivo del ESI es lograr identificar a los graves, al ESI 1, y identificar los criterios principales correspondientes al ESI 2, y aquí les voy a mostrar cómo se hace, y 4, 5, y luego cómo se hace el cambio entre categorización 3 a 2. Entonces, el triage lo que primero pregunta es la valoración clínica. Básicamente la ABC, como en trauma, y pregunta, el personal clínico se debiera preguntar, ¿este paciente se está muriendo o se trata de un paciente que no debiera esperar? Y si los recursos requeridos son con patologías menos agudas, de acuerdo a lo que estime que se necesite para destinar el destino del paciente. Entonces, el algoritmo. Si el personal clínico cree que requiere una intervención de resucitación inmediata,
eso sí es nivel 1. Pasa inmediatamente al reanimador, shock room o trauma room. Si la respuesta es no, debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Es una situación de alto riesgo? ¿Está confundido, letárgico, desorientado, dolor o malestar severo? Si la respuesta es sí, es ESI 2. Si no lo sabemos o no estamos seguros de estas situaciones, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuántos recursos va a requerir? Si es ninguno, pasa a nivel 5. Ninguno quiere decir solo atención médica. Si es uno, es decir, atención médica y analgesia, por ejemplo, es nivel 4. Y si requiere dos o más, que quiere decir atención médica, analgesia y algún examen de laboratorio o de imágenes, requiere dos o más recursos. Y ahí necesariamente requiere la toma de signos vitales para determinar si efectivamente es un ESI 3. Si tiene alguna alteración en la signología vital, en ese nivel pasa a nivel 2 nuevamente. Para replantearlo, para que quede suficientemente claro, el punto A y B, que es el término de lo que cuando el paciente está gravemente enfermo o no puede esperar, tiene que ver con la inestabilidad de las funciones vitales, o potencial riesgo vital, o potencial daño de extremidad u órgano, y eso tiene que ver con las patologías traumáticas. El punto C y D, que nos dice si el paciente requiere 0 o 1 o 2 o más recursos. Cuando el paciente no cumple con criterios de alto nivel de agudeza, recién ahí se evalúan los recursos necesarios que eventualmente pueda requerir el paciente. Es decir, primero, si está gravemente enfermo o tiene alguna condición que lo puede llevar a una gravedad mayor, y si no lo tiene, ahí nos preguntamos los recursos. Entonces, si el paciente se está muriendo o requiere una atención inmediata, es nivel 1. Si se trata de un paciente que no debiera esperar, es nivel 2. La siguiente pregunta es cuántos recursos va a necesitar, 1, 2 o más, y cuáles son sus signos vitales cuando son 2 o más. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de que podrían requerir una atención inmediata? Los inestables que podrían morir son en vía aérea, que tenga la vía aérea obstruida o tenga incapacidad de mantenerla permeable. En respiración, que venga intubado desde la ambulancia o el helicóptero, o que tenga alteración o dificultad para respirar espontáneamente o no logra oxigenar la sangre, por lo tanto tiene una saturación comprometida. En circulación, si tiene una alteración del ritmo, de la frecuencia o la calidad del pulso. Y una cuarta forma de evaluar la gravedad es si requiere o está bajo los efectos de alguna droga, como medicamento de intervención hemodinámica o algún fármaco psicofármaco que altere el estado de conciencia. El objetivo es lograr estabilizar a los pacientes de acuerdo a sus necesidades. Intubación, ventilación mecánica no invasiva, reposición de volumen, control de sangrado, transfusiones, medicación endovenosa como vasopresores, tratamiento eléctrico con desfibrilación, marcapaso externo, cardioversión y uso de fármacos que puedan ser de uso inmediato como naloxona y algún otro vasopresor o antiarrítmico. No son intervenciones de resucitación el electrocardiograma, la toma de exámenes, ya sea de laboratorio o imágenes. El uso de oxígeno, la necesidad de monitorización o adquirir un acceso venoso o aplicar medicamentos como analgésicos no son para el nivel 1, pero sí podría ser para el nivel 2. Entonces, patologías como ejemplo de C1 son las evidentes: paro cardíaco respiratorio, alteraciones ventilatorias, politraumatizados, sobredosis farmacológica con frecuencia respiratoria menor a 6 por minuto, disnea severa, bradicardia, hipotensión, politraumatizado de nuevo, que requiere reanimación con volumen, dolor torácico asociado a palidez, sudoración o palpitaciones, frecuencia cardíaca disminuida, menos de 30, shock, ya sea anafiláctico por otra causa, alteraciones metabólicas como hipoglicemia, un bebé que esté flácido o niño flácido, y pacientes que estén dependientes de la actividad de la vida diaria, que tengan un puntaje P o U. Así nos podemos hacer las siguientes preguntas: si está alerta, si tiene respuesta al estímulo verbal,
si tiene respuesta al estímulo doloroso o no responde. Entonces vemos si tiene compromiso de conciencia tal que requiere atención inmediata. El punto B se trata de un paciente que no debería esperar y que no es seguro que espere en la sala de urgencia. Esas son situaciones de alto riesgo, que se pueden deteriorar rápidamente o que sugieren que requiere tratamiento inmediato, con potencial riesgo vital o daño de órgano o miembro. Dolor torácico, sospecha de accidente cerebrovascular que no clasifica como SI1, inmunosuprimidos o oncológicos con fiebre, paciente suicida o homicida, accidentes cortopunzantes en funcionarios de salud, sospecha de embarazo ectópico con hemodinamia estable, sobredosis farmacológica, trasplantados con signo de rechazo o pacientes que estén en lista de trasplante, adulto o niño con mayor necesidades especiales o elementos invasivos o con patología neurológica o incluso los niños. Cualquier niño podría ser categorizado inmediatamente como ESI2. Un ejemplo es un paciente que está letárgico o desorientado y, por ejemplo, confusión aguda en adulto mayor, lactante que la madre dice que no deja dormir, adolescente o adulto confundido y desorientado. Otro ejemplo son los pacientes con dolor severo, que tienen un EVA mayor o igual a 7. Ojo con el tipo de dolor y algunos pacientes sobreestiman su dolor para poder ser ingresados con mayor prontitud. Ahí están los ejemplos como oncológico, retención urinaria, quemaduras que requieren control del dolor inmediato, adulto mayor con dolor severo y náuseas, o paciente con dolor severo que no pueden ser asistidos en triage. Cólico renal, por ejemplo. Y otro tipo de SI2 es el paciente que tiene algún tipo de factor de estresor o distrés, ya sea fisiológico o psicológico, como sospecha de abuso sexual, comportamiento exhibicionista, paciente confrontacional, víctimas de maltrato doméstico, suicida o riesgo de fuga, o alteraciones del estado mental, como pacientes con trastornos bipolar y que caen en recurrencia maníaca. Si no tenemos ninguna de estas patologías o estas sospechas, la pregunta que debemos hacernos cada vez que hacemos la selección es si debo darle a este paciente mi último box disponible. Si la respuesta es no, hay que continuar al punto C. Y aquí cae la categoría sí, dependiendo del número de recursos que vaya a necesitar. ¿Y cuáles son los pacientes con cuadros similares? ¿Qué pasa cuando los pacientes que presentan con cuadros similares? Cuando los pacientes que consultan con la misma cantidad de recursos deben ser categorizados de acuerdo a la respuesta que tenga el sistema. Idealmente tienen la misma categorización, el mismo orden, y aquí se genera un problema ético eventual que podría decidir por un paciente y no por otro, y aquí decide probablemente el orden de consulta, es decir, quién llegó primero. ¿Cuáles son recursos? Laboratorios, imágenes, fármacos, uso de especialistas y la necesidad de algún procedimiento. No son recursos la anamnesis y el examen físico por el médico, el uso de exámenes point of care, heparinización o permeabilización de accesos venosos, medicación por vía oral, vacunas o otorgar recetas médicas, la atención por el médico general e incluso los traumatológicos que requieran el uso de alguna órtesis. Entonces, si no requiere ningún recurso, es I5. Si requiere 1, es I4. Si requiere 2, pasamos al punto D, que es la toma de signos vitales. Solo cuando el paciente requiera 2 o más recursos se llega a control de signos vitales. Y de acuerdo a la alteración de los signos vitales es que vamos a tener reclasificación. Para los niños menores de 15 años, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación, si están algunas de estas alteradas, cae a SI2. En los menores de 3 años se agrega el control de temperatura, en la cual cuando cae sobre 39 grados, baja en menor de 3 meses, sobre 37,5 cambia a SI2. Y si el paciente tiene 39 grados y tiene el calendario de vacunas incompleto, no tiene foco claro en la primera impresión, SI2 también.
En los adultos, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria son los factores a considerar para decidir si un paciente tiene menor categorización. También podemos eventualmente agregar la presión arterial sistólica en caso de que, como un score de paciente crítico, para tener una mayor capacidad de decisión en cuanto un paciente cae en SI2 y no en SI3. Como todo sistema de categorización o triage, tiene tiempos de atención designados para cada nivel. El nivel 1 evidentemente no debiera tener ningún minuto de espera, nivel 2 hasta 10 minutos, nivel 3 hasta 30 minutos, 4 60 y nivel 5 hasta 90 minutos. Este es un modelo que está certificado, es gratuito para los quienes lo hacen de manera espontánea como personas únicas a través de esta página web y está en inglés y en español y permite que uno pueda activar una clave para rendir el examen final del curso y tener la certificación. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que hayan resuelto algunas de las dudas que tienen respecto a lo que es el sistema de triage. Y si quedan algunas, no tengan ningún problema en hacerlas a través del sistema del curso. Muchas gracias.